tal, amigos? Estamos muy contentos de compartir que Instituto Consumidos, el Instituto Bíblico de Cielos Abiertos, Amistad de Victoria, comenzaremos una nueva dinámica de enseñanzas en línea. Este primer curso será Introducción a la Hermenéutica, en donde aprenderemos herramientas prácticas para el estudio del texto bíblico, figuras literarias frecuentes en la escritura, principios de interpretación de géneros literarios de la palabra y más herramientas para que puedas profundizar en tu estudio bíblico y en tu relación con Dios. Las sesiones serán semanales, cada viernes, comenzando el 7 de julio al 4 de agosto a las 9 de la noche. Para poder inscribirte es necesario que entres al grupo de WhatsApp de Instituto Consumidos. En la descripción del video está el link y toda la información del curso. Acompáñanos a ser parte de esta nueva etapa en Instituto Consumidos en línea y prepárate más y más en conocer al Señor. Te esperamos. Pues tenemos un buen Padre en los cielos, amén. Tenemos un buen Padre en los cielos y el día de hoy queremos hablar precisamente, aprovechar esta fecha para hablar un poquito de la paternidad. Si tú eres papá, te va a servir para la paternidad que tienes, y si no eres padre, si eres hijo, te va a servir aún más para poder identificar una paternidad espiritual de parte de Dios. Cuando Jesús vino, la palabra del día de hoy se llama pater, que es la palabra latín para decir papá o padre. Y cuando Jesús vino a la tierra, entre las muchas cosas que vino a hacer, vino a darnos vida eterna, vino a perdonar nuestros pecados, vino a sanar, a liberar, a dar vista a los ciegos, dice en Lucas, a predicar el año agradable del Señor. Pero una de las cosas más importantes que Jesús hizo fue mostrarle al pueblo de Israel y a la humanidad una nueva cara de Dios, una cara que no conocían, que era lejana para ellos, que para nosotros el día de hoy es, de hecho, es una de las formas que más le hablamos a Dios. Normalmente le decimos Padre, sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo, Cristo, y Dios Espíritu Santo. Y muchas de nuestras oraciones las comenzamos, de hecho, diciéndole Padre o Señor. Y Jesús vino precisamente en un tiempo donde la gente veía a Dios, pero lo veía como un Dios lejano, simplemente como el Señor. En el Antiguo Testamento hay menos de 10 menciones de Dios como Padre. Menos de 10 en todo el Antiguo Testamento. No le decían Padre, le decían Adonai, Señor, le decían el Shaddai, el Todopoderoso, le decían el Proveedor, le decían el Gran Yo Soy, le decían el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios viviente, pero no le podían decir papá. Di conmigo, papá. Qué bonita palabra, papá. No padre nada más, papá. Y cuando viene Jesús, desde muy pequeño, desde los 12 años, empieza a poner las cosas diferentes. Dice la palabra que teniendo 12 años fueron al templo a entregar el sacrificio anual, y cuando se regresaron, José y María, cuando venían de regreso, 3 días más o menos de regreso, se dan cuenta que no viene Jesús. ¿Cuántos se perdieron de chiquitos alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántos los dejaron en alguna tienda o en alguna escuela, verdad? Y no fueron por ellos. Estaba viendo un video de Facebook, a Anel le pasó, ¿verdad? Estaba viendo un video de Facebook donde llega una patrulla, ¿verdad? A unos federales de camino y paran a un carro y resulta que dejaron al niño en un Oxxo, ¿verdad? Como 20 kilómetros atrás. Y ahí los dejaron y los federales lo llevan y el niño va llorando. No los vaya a regañar, todavía el niño bien buena onda, ¿verdad? No, mijo, no los voy a regañar, ¿verdad? Y llega y todavía les dicen,
¿no les falta algo? Y ellos, no, nada, todo muy bien. Y bajan al niño, ¿verdad? De ahí. Bueno, lo mismo le pasó a José y María. Iban en su rollo, iban platicando y pensando que Jesús estaba con el tío o con el primo o con, no sé, con alguien de la familia, y de repente cuando empiezan a buscarlo, oye, como que no ha dado lata en un tiempo el niño, ¿verdad? Como que no ha preguntado, no sabemos si ha comido, ¿dónde está Jesús? Y Jesús se había quedado en el templo y se regresan ellos y como buenos padres lo comienzan a regañar, regañando a Dios, ¿cómo ves? Y Jesús les dice una frase y les dice: es necesario que en los negocios de mi Padre esté. Es necesario que atienda los negocios de mi Padre. A los 12 años Jesús sabía la misión que tenía, pero por sobre todo se identificaba con Dios como papá. No como Dios, no como un Señor lejano, sino como papá. Y entonces cuando Jesús viene y comienza a predicar, Él comienza a hablar del amor del Padre. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, Él le dice a la gente: no deben de estar preocupados por lo que visten o por lo que comen. No se preocupen por esas cosas. Dice, ¿por qué? Porque mi Padre que está en los cielos es un buen Padre. Y a los pajarillos que andan ahí en el campo no les falta qué comer, y las flores que hoy están y mañana no, se visten de una hermosura increíble. Dice, ¿cuánto más no hará por sus hijos? Y ya involucra a la gente, ya no dice por mí, porque es mi Padre, dice por los suyos. Y empieza a meter al pueblo de Israel, empieza a meter a todos aquellos que se acercan a Jesús. Los empieza a meter en un redil donde no solo somos ovejas, donde no solo somos siervos, donde somos hijos. Di conmigo, yo soy un hijo o hija, ¿verdad? ¿Sí? Hijes no, hijo o hija, ¿verdad? Yo soy hijo, yo soy hija de Dios. ¿Sí? Como hijos tenemos una gran bendición. Miren, 1 Juan 3:1 dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Número 1, el ser llamados hijos de Dios viene de una base de amor. Dicen por ahí, ¿verdad? Yo no tengo el privilegio aún, pero dicen que no hay amor más sincero que el que tienen los padres por los hijos. Y eso, según la palabra, según lo que yo veo, es el amor más cercano. No es igual, pero es el más cercano al amor que tiene Dios por nosotros, porque sin haber hecho absolutamente nada, nos aman. Un buen padre terrenal ama a su hijo desde el momento que se da cuenta que anda por ahí. No lo conoce ni lo ha visto, no le ha dado lata, no lo han expulsado del colegio y todas las cosas que luego hacemos. No le ha faltado al respeto, no le ha contestado, no le ha hecho un monito en el día del padre o en el día de la madre, pero ya lo ama. No sabe ni cómo se va a llamar, no sabe si es niño o si es niña, no sabe si viene uno o vienen varios, pero lo que sabe es que lo ama. Y de la misma manera, tú y yo no tenemos por qué, escucha esto, esta es parte fundamental de la enseñanza del día de hoy. Se nos ha enseñado, vivimos en una cultura donde tenemos que ganarnos las cosas. Tenemos que ser merecedores de algo. Pero con Dios no tenemos que ganarnos su amor, no tenemos que ganarnos su afirmación y no tenemos que ganarnos su paternidad. Él nos ama simplemente por gracia. El hijo no hace nada para ser hijo, ¿verdad? Todos somos hijos, no todos somos padres, pero todos somos hijos y no hicimos nada. Nada más de repente apareciste ahí, ¿verdad?
De repente tienes, tal vez algunos tienen memoria de más años o menos años, pero de repente estabas ahí en ese lugar y no pediste venir, pero aquí estás, no hiciste nada para ser hijo, simplemente eres hijo. Y cuando tú y yo venimos a Dios, no tenemos que hacer nada para ganarnos el amor de Dios. En la cultura que vivimos en muchas iglesias te enseñan, es que si tú quieres que Dios te bendiga y Dios te ame, tienes que venir a la iglesia. Yo soy pastor y te digo una cosa, no tienes que venir a la iglesia. Ven, pero no tienes que. Dios te ama, vengas o no vengas a la iglesia. Ojalá vengas, porque te hace bien, porque creces espiritualmente. Pero Dios te ama igual. Es que si tú no diezmas, ¿a cuántos los amenazaron con eso alguna vez? Si tú no diezmas, te va a caer el ladrón, el devorador y todo el equipo de la América juntos ahí, ¿verdad? Y todo lo malo que existe. Dios te va a proveer lo básico, porque es tu Padre. Diezmes o no diezmes. Aquí Dios no quiere tu dinero y yo tampoco. Amén. Si diezmas y ofrendas, verás el favor y la provisión sobrenatural de Dios. Pero Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios provee de gracia y favor a todos. No te tienes que ganar el amor de Dios. El problema es que no hemos aprendido a caminar en la identidad de hijos. Y hay muchas razones. La primera es porque vivimos en una sociedad, vuelvo a lo mismo, donde el estereotipo religioso es hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. En cualquiera de las religiones latinas que existe, ¿verdad? En el catolicismo tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Vienes a la iglesia cristiana y algunas veces tienes que hacer, tienes que dejar de hacer, tienes que comportarte. Vas a la iglesia mormona, lo mismo. Pero cuando se trata de ser hijos, no se trata de hacer, se trata de ser. Di conmigo, no es hacer, es ser. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser restaurados en la identidad de hijos. ¿Qué es la palabra identidad? Significa quiénes somos. Todos tenemos, o la gran mayoría de los que estamos aquí, tenemos una credencial de elector, ¿verdad? Que es nuestra cédula de identidad, ¿verdad? El pasaporte es otra, la cédula es otra, la cartilla es otra, que son documentos que te dan una identidad delante del gobierno, que dicen que efectivamente te llamas como dices que te llamas, ¿verdad? Ves mi credencial y va a decir Abimael Esaú Rodríguez Bautista, y yo puedo llegar a un lugar y decir que me llamo Jaime, ¿verdad? Que de niño yo saludaba a la gente, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿qué decía? Oscar López o Jaime Zapata, Gerardo López, yo no sé por qué, pero a mis 4 o 5 años saludaba a la gente muy propio, Gerardo López, mucho gusto. No tenía nada de identidad, ¿te das cuenta? Estaba asado desde niño, como que me había caído, no sé qué había pasado, ¿verdad? Pero Gerardo López, no tengo a ningún Gerardo en la familia, y pues López es del lado de mi mamá, mi abuelita, pero nada más. Pero vas tomando una identidad y el documento te dice qué identidad tienes. En la vida tenemos que aprender la mejor identidad, la primera identidad que yo tengo que tener, de la que tienen que partir las demás, porque somos muchas cosas, pero la primera es ser hijos de Dios. Cuando yo me sé hijo de Dios, te digo una cosa, la vida cambia radicalmente. La forma en la que abordo la vida es otra. Si en vez de que dijera Abimael Rodríguez, dijera Abimael Esaú Slim Bautista, ¿tú crees que yo me iba a preocupar por la renta de la iglesia?
¿Tú crees que me iba a preocupar por la renta de la casa? Tendría 4 casas, una en Cancún, una en Acapulco, una en Toronto y una en Madrid para ver los partidos del Real Madrid, ¿verdad? Si yo tuviera ese apellido Slim y perteneciera, ¿verdad?, a la dinastía Telmex, ¿tú crees que me iba a preguntar yo si traigo para completar para unos taquitos saliendo de la reunión? No, yo sé que puedo invitarlos a todos al granero si quiero, ¿verdad? Si fuera Slim. Soy Rodríguez, a mucha honra, amén. Pero eso es en lo natural. Si tú te sabes hijo de Dios, es mejor que cualquier apellido. En la tierra es mejor que llamarte Slim, es mejor que llamarte Elon Musk, es mejor que llamarte Jeff Bezos. Dios es el dueño de todo, y como hijos podemos sentir, no que tenemos una billetera de este tamaño, pero sí que tenemos la seguridad de su provisión. No te estoy hablando que vas a tener millones de dinero, no. Te estoy hablando que sabes que tienes un buen padre, que está por encima de todas las circunstancias, y entonces la circunstancia que venga la puedes enfrentar mucho mejor a que si fueras huérfano. Hay mucha gente en la iglesia que siendo hijo camina como huérfano, piensa como huérfano, habla como huérfano. No, es que yo no sé si Dios me quiera bendecir. Mi amado, Dios ya te bendijo. Dios ya te bendijo. En Cristo Jesús está toda la bendición. Cristo ya murió en una cruz. Es la mayor muestra de amor, de gracia, de buenos deseos de parte de Dios para nuestra vida. No, es que yo no sé si Dios quiera sanarme. Claro que quiere sanarte. Si Dios no te sana, es en su soberanía. Hay algo detrás de ello. Pero yo no tengo por qué mendigar por una sanidad, mendigar por una bendición, porque me sé hijo. Amén. No te estoy vendiendo el evangelio de la prosperidad. No te estoy diciendo, vuelvo a lo mismo, que vas a vivir en éxito continuo. No. Pero cuando vengan las dificultades, tú sabes que perteneces a una familia donde el dueño de esa familia, la cabeza de esa familia, es el Dios Todopoderoso y que cubre toda nuestra vida de favores y de bendiciones. Que dice la palabra que cada mañana es nueva su misericordia. Eso es lo que sí podemos hacer. Conocer la paternidad de Dios es una llave para una vida, escucha, libre y firme. ¿Libre de qué? Libre de miedos, libre de complejos, libre de inseguridades, porque me sé hijo de Dios. Y firme porque es el Padre, escucha, el que le da firmeza a una vida en lo natural. Si tú eres padre, si tienes la bendición de ser papá, déjame decirte que Dios te ha dado la tarea de darle firmeza a los hijos que ha puesto delante de ti. Si no eres papá biológicamente, pero eres una figura paterna en algún sentido, Dios te ha dado el honor y la responsabilidad de imprimir firmeza en los hijos. Es muy diferente un papá que se la pasa diciéndole al hijo, eres un tonto, no sirves, otra vez te equivocaste, no hombre, en serio, no das una, y todo este rollo, a otro hijo que escucha de su padre todos los días, eres un campeón, ¿cómo estás, campeón? No, sí puedes, no te salió, pero vamos a echarle ganas. Bueno, a lo mejor y las matemáticas no son lo tuyo, hijo, vamos a buscar por otro lado, vamos a buscar por la música, vamos a buscar por los deportes, qué sé yo, pero le da firmeza. Yo no te puedo decir las palabras que a mí me decía mi papá, porque no son propias de un púlpito, pero en palabras muy mexicanas me decía, tú eres un fregón. Y luego se crecía y me decía, porque eres mi hijo, ¿verdad? Y yo heredé, yo te digo una cosa, yo no me siento menos que otros, porque mi papá me dio firmeza, y la firmeza que me faltaba de mi padre en la tierra, cuando conocí al Padre en los cielos, me dio la firmeza que necesitaba.
Tal vez tú estás aquí sentado y sentada y te faltó una figura paterna por situaciones de la vida. Tal vez tu papá falleció, tal vez tu papá no estuvo presente, qué sé yo, o estuvo ahí físicamente pero no estuvo ahí. Eso no te va a limitar si tú conoces al Padre de gloria. Esa es la razón de la enseñanza de hoy, porque no todos hemos tenido los mejores modelos de nuestros padres, pero Dios Padre no está limitado a la experiencia de la tierra. Dios quiere imprimir su paternidad en nosotros y recordarnos que si somos hijos de Dios, tenemos propósito en la tierra, tenemos destino y tenemos vida eterna. Amén. ¿Qué tenemos? Propósito, destino y vida eterna. ¿Qué es propósito? ¿Para qué estoy aquí? Una de las personas que más impulsó el propósito de Dios en mi vida, aunque no quería, porque no era lo que Él quería que yo hiciera, fue mi papá. Mi papá no quería que yo fuera pastor, quería que yo terminara mi carrera, que fuera dentista. Sin embargo, llegó un momento donde dijo, pues no puedo estar compitiendo y peleándome con Dios. Y tenía una frase y me decía, a fuerzas ni los zapatos entran. Así que me dijo, te voy a ayudar, te voy a echar la mano en lo que Dios te llamó. Y por mucho tiempo Él me estuvo animando y echando la mano. Él me llevó físicamente, junto con mi mamá, fueron a dejarme al Instituto Bíblico a que estudiara. Fueron a dejarme a Tampico a que empezara la primera congregación allá. Fueron a ayudarme por mis cosas para traérmelas de Tampico. Ahí mi papá cargando cosas, ya viejón el vato, ¿verdad? Teniendo que no mover un dedo, ahí ayudándome a cargar, a echarle gasolina. ¿Por qué? Porque me estaba apoyando. Porque aunque yo tuviera 30 y tantos años, seguía siendo hijo. Y tú tienes que tener la certeza de que si eso hace un buen padre en la tierra, mucho más va a hacer el Padre de los cielos con nosotros. Porque somos hijos. Mateo 6:9 es la primera parte de una oración que conocemos de memoria. Todos hemos oído o dicho el Padre Nuestro. Y me encanta precisamente por ese nombre, Padre Nuestro. Jesús les dice a sus discípulos, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. La primera forma en la que tú te tienes que dirigir a Dios cuando quieras orar, le está diciendo a sus discípulos, no le vas a decir Dios, no le vas a decir Señor, no le vas a decir Todopoderoso, aunque lo es. Le vas a decir Papá. Le vas a decir Papá. Porque esa palabra te va a abrir la llave del acceso a Dios. Porque cuando yo me acercaba a mi papá en lo natural, yo me podía acercar a él en cualquier momento, a cualquier hora, estuviéramos como estuviéramos. Él nunca me restringió el acceso, siempre tuve acceso a él. ¿Por qué? Porque era mi papá. Y con Dios, no importa si andas bien, no importa si la regaste, no importa si has fallado, tú tienes acceso libremente a Él, porque Él es tu papá. Es tu papá. Ya no ni siquiera padre. Yo nunca, a lo mejor dices, bueno, es que eras muy confianzudo, pero yo a mi papá le decía eso, papá. Es más, conforme fue cambiando ya ni le decía papá, le decía pa. Sí, yo no sé ustedes, pero antes las generaciones más antiguas eran mucho de usted y de padre. Y a veces también eso lo traemos aquí, y aún en la cercanía que pudiéramos tener, aunque hay un respeto en la palabra, también hay un cambio muy grande cuando dejamos de decir padre y comenzamos a decir papi o papá. Porque habla de una, número uno, cercanía, pero dos, de una inocencia. Un niño chiquito cuando empieza a hablar, ¿qué palabras dice? Papá. No dice padre. No dice licenciado, ingeniero, pastor, reverendo.
¿verdad? Dice papá, mamá. Es una intimidad, pero es una inocencia también. Una inocencia que como hijos debemos de retener. En Romanos 8:15 dice: pues no has recibido el espíritu de esclavitud para que estés otra vez en temor. Ya no eres esclavo. Tú no tienes que vivir una vida de esclavitud. Tú puedes vivir una vida de hijo. Dice, sino que has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Esa palabra Abba es la palabra en hebreo para papá. Son las vocales que salen del niño. En vez de decir papá, ellos dicen Abba o Abba. Cuando Jesús oraba, Él no decía Padre, Él decía Abba, Él decía papi, papito. Y los demás se quedaban, ¿cómo está así? Hablándole así a Dios. ¿Sabes por qué Jesús no tenía problema en hablarle a Dios así? Porque Jesús sabía que era hijo. Y cuando tú sabes que eres hijo, la gente te puede tachar de loco, de religioso, de lo que sea. Tú sabes que eres hijo. Y no tienes que explicarle a nadie porque eres hijo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjate lo que viene aquí. Y si hijos, también somos herederos. Y si somos herederos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos una herencia con nuestro Padre. Hay papás en la tierra que dejan buena herencia a sus hijos económicamente. Hay papás que dejan a Coppel, a Electra, a Inbursa, tras los hijos. Pero el Padre nos tiene una herencia de gracia, de bendición, de amor, de perdón, de provisión, de propósito una vez más. Te voy a hablar de unos beneficios que tenemos cuando vivimos bajo la paternidad de Dios. Número uno, cuando vivimos bajo la paternidad de Dios, tenemos una identidad clara, es decir, sabemos quiénes somos. Una persona que sabe quién es, no necesita mostrarle nada a nadie. Juan 13:3 dice la palabra que él, sabiendo que venía de Dios y a Dios iba, tomó una toalla, tomó un lebrillo y le lavó los pies a los apóstoles. Pero la clave es eso, sabiendo que de Dios venía y a Dios iba. Él sabía que era hijo de Dios. Y no tenía complejos. No tenía que demostrarle a los demás cuán grande e importante era. Él dice, yo le puedo lavar los pies a todos ustedes. Por favor, si pueden colgar el teléfono. Yo puedo ir y lavarle los pies y no me va a hacer menos. Yo sé quién soy. Tengo un propósito, tengo identidad. Yo me doy cuenta cuando nosotros andamos desubicados, cuando andas peleándote. No, es que no me dijiste ingeniero. No, es que tú crees, me pidió el pastor que agarrara una escoba y que limpiara, que no sabe quién soy. Sí sé quién eres, por eso te lo pedí. Porque eres igual que yo. No, es que en la iglesia me hicieron el feo. ¿No saben acaso que de mejores iglesias me he salido? Pues muy mal, ya no te salgas, quédate aquí. ¿Sí? Cuando sabemos quiénes somos, ni te va a molestar lo que te digan los demás, no te vas a sentir menos, no vas a estar acomplejado. Una persona acomplejada es una persona que no vive bajo la paternidad de Dios. Tú me ves aquí seguro de mí mismo y no, yo no soy güero, ojos azules, ¿verdad? Estoy morenito, gordito, bonito, llenito, pero a mí no me quita seguridad porque sé que soy hijo de Dios. Yo no soy fit, soy fat, pero no hay bronca porque soy hijo de Dios. Lucas 3:22
dice que cuando Jesús salió de bautizarse, no había sanado a ningún enfermo, no había hecho ningún milagro, no había multiplicado ninguna comida, no había sanado a ninguna suegra, que no sé si eso es un milagro, pero ahí está. No había hecho nada. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Cuando tú te sabes hijo, te sabes aceptado por el Padre sin hacer nada. No te lo mereces en fuerzas, no te lo mereces en requisitos, te lo mereces en identidad. Eres hijo de Dios. Y eso te debe de dar seguridad. Tenemos acceso al amor perfecto del Padre, aún en nuestros peores errores. Tenemos sentido de pertenencia. Sabes que perteneces a alguien, a Dios. Y si yo pertenezco a Dios, Dios va a cuidar de lo que tiene. Amén. Yo no tengo que preocuparme si la gente me hace mal o me hace bien. Si me hacen bien, Dios los bendiga. Si me hacen mal, pues Dios los bendiga también. Y Dios se encargará. Yo no tengo que andar ajustando cuentas. Yo no tengo que andar viendo la oportunidad. Pero se te va a ofrecer, desgraciado. No. Yo puedo bendecir a otros. ¿Por qué? Porque pertenezco a Dios. Y Él me va a cuidar. Él me va a proveer. Yo te puedo decir una cosa. Es difícil en la sociedad en la que vivimos, pero yo he aprendido, y a veces necesito ponerlo en práctica, a veces necesito decirle a mi carne: no, acuérdate de esto. Pero yo he aprendido a vivir y a dormir tranquilamente, porque Dios va a cuidar de mí. Yo sé que va a cuidar de mí. A veces no traigo nada en la cartera, pero sé que de una manera Dios va a cuidar de mí. De repente alguien me invita, de repente alguien pasa, de repente me llega un pago rezagado. Algo ocurre, pero Dios cuida de mí. Amén. Caminamos con un propósito eterno. El Padre le dice continuamente al Hijo para qué es bueno, para qué va a ser. Y cuando yo oigo al Padre hablar sobre mi vida, me da propósito. Yo soy pastor no porque se me ocurrió ser pastor, no porque no me quedó de otra, no porque así fue la vida. Soy pastor porque una vez escuché en un tiempo de oración la voz del Padre decirme: quiero que seas pastor. Para eso naciste. Yo siempre me había preguntado ¿para qué nací? Más en la adolescencia, ¿verdad? ¿Para qué nací? Bien enojado, haciendo dramas. Déjame vivir, ¿verdad? A los papás. Y los papás así: nada más no te dejé ir a la tienda, o sea, chido tu cotorreo. Yo no pedí nacer, bien dramáticos. Y el Padre me dijo: tú naciste para esto. Tú naciste para llevar mi palabra. Tú naciste para preparar el camino a un pueblo a que me conozcan. Para eso naciste. Y cuando comencé a caminar en mi propósito, todo cobró sentido. En Hebreos 12:6, di conmigo: disciplina. Si eres hijo de Dios, vas a vivir bajo la bendición. Di conmigo: bendición de la disciplina. La disciplina no es un castigo, la disciplina es una bendición. Es la disciplina lo que nos enseña a no ser hijos chiflados. Son unas buenas nalgadas, es un buen castigo, es un buen regaño, lo que necesitábamos escuchar de niños y nos lo dieron, y lo que la generación de hoy también necesita y ya no se lo quieren dar. Ojo, no le quites a tus hijos la disciplina, porque en vez de ayudarles, los vas a dañar.
Dice el padre, un buen padre a sus hijos disciplina. Y a veces nos va a corregir, a veces nos va a jalar las orejas, a veces nos va a dar unas nalgadas el Señor. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo del huacal, nos estamos haciendo rebeldes o flojos o qué sé yo, pero algo tiene que corregir, porque la palabra disciplina viene de la palabra enseñanza. Es la misma palabra, hacer un discípulo a través de la disciplina, a través de enseñar. No es castigar. A veces se necesita el castigo para que entre la enseñanza. Somos tercos. Y si tú dices, es que a mí Dios no me castiga, pues pregúntate si estás caminando como hijo, porque Él dice, a mis hijos disciplino. Y si yo soy hijo, yo quiero la disciplina de Dios. Y termino con este punto: protección y provisión asegurada. Saberte hijo de Dios te permite descansar, no flojear. Di conmigo, descansar. Diferencia entre descansar y flojear. Descansar es: voy a trabajar, le voy a echar ganas, voy a dar lo mejor de mí y voy a confiar en que Dios me va a proveer. Que si mi sueldo es menos a lo que necesito, Dios me dará un bono de alguna manera. Dios proveerá, Dios me dará otra estrategia, me bendecirá en algún negocio, algo hará Dios. Eso es descansar. Flojear es: me voy a rascar la panza, no voy a hacer nada y que Dios me bendiga. No, mi amor, Dios no te va a bendecir así. Dios bendice el trabajo de tus manos, no las vueltas en la cama. Bájale tantito, Chuy. Es que me llegó una enfermedad, pastor. Los doctores dicen que no pueden hacer nada. Pero Dios sí puede, amén. Aquí tenemos un testimonio con Alex. Hace unos mes y medio, ¿verdad? Más o menos. Estaba en el hospital, intubado, con un diagnóstico de que no la iba a librar. Hoy está aquí, Dios lo tiene aquí. Dale un aplauso a Dios por él. Habemos muchos que no deberíamos de estar aquí, aquí andamos todavía, por la gracia de Dios. Descansar es: voy a cuidarme, voy a ser prudente, ¿sí? No voy a andar caminando descalzo en una escalera de 3 pisos. Pues no, me voy a cuidar. Me voy a sentir mal, voy a ir con el doctor. El doctor no es que no tengas fe. Dios ha equipado a los hombres con ciencia y les ha dado guía para ayudarnos. Yo voy al doctor cuando me enfermo, oro y voy al doctor. La apéndice no me la sacó un ángel, me la sacó un cirujano, ¿sí? Porque estaba a punto de explotar. Y no pedí cadena de oración, que se guarde ahí, no, que me la saquen si no sirve para nada. Y Dios me dio una pronta recuperación, ayudó a que todo saliera bien y aquí andamos, amén. Entonces voy a descansar en Dios. No voy a flojear, no voy a ser negligente, pero puedo descansar. Porque no hay nada que esté en este mundo que no esté bajo el poder y la autoridad de mi papá. ¿Sabes? Había veces, aquí van a descubrir lo volado que era, ¿verdad? Pero ustedes eran igual, no se hagan. Nada más que yo me estoy quemando. Pero había veces que mi mamá no me daba permiso de algo. ¿Y sabes qué hacía yo? Sacaba mi carta más alta. Papá, ¿puedo no sé qué? Y aparte lo agarraba en curva, porque si él sabía que mi mamá no me había dejado, no me dejaba. Pero yo iba con alevosía y ventaja cuando mi mamá no estaba ahí, ¿verdad? ¿Puedo hacer esto? Sí, y me iba. Y cuando mi mamá me iba a regañar, mi papá me dejó. Porque estaba bajo su autoridad.
No importa lo que la enfermedad diga, tú puedes ir con tu papá. No importa lo que las finanzas digan, tú puedes ir con tu papá. No importa lo que el entorno diga, no importa lo que el peso, la inflación, las tendencias modernas digan, ahí están. Pero hay algo por encima de todo. Y no solo es tu Dios, no solo es tu Señor, no solo es tu patrón, es tu papá. Es tu papá. Juan capítulo 1 versículos 11. Si tú tal vez no has vivido en una paternidad o no has experimentado la paternidad de Dios de la mejor manera y hoy quieres hacerlo, yo te voy a decir una cosa, es muy sencillo, solo tienes que creer. Di conmigo, solo tengo que creer. No tienes que hacer. No tienes que ganarte, no tienes que firmar un contrato. Mira, Dios, cada domingo voy a la iglesia, le voy a dar dinero a los pobres, voy a servirte, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No. Solamente tienes que creer. Y el Padre te enseñará lo que debes de hacer. El Padre va a estar contigo cuando te tenga que enseñar a hacer algo, Él te va a enseñar. Pero tienes que creer. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Porque no nacemos siendo hijos de Dios. Nacemos siendo creación de Dios, pero hijos de Dios somos cuando ponemos nuestra fe en Cristo y reconocemos en Dios que necesitamos esa paternidad. Ahí, cuando creemos, se nos hace ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En pocas palabras, si tú naciste en esta tierra, en este tiempo, en esta época, no fue por la decisión de tus papás. Si eres como yo, definitivamente no fue por la decisión de tus papás. Mis papás no quisieron que yo naciera, les salí, ya se iban a operar y tómala que ahí vengo todavía, 8 años después del otro. O sea, no me planearon, no dijeron, queremos regalarle a la tierra un Abimael. No. Dijeron, vamos a cerrar la fábrica, y el doctor dijo, después de que salga el que viene, y el que venía era yo. Tal vez tú naciste bajo diferentes condiciones, tal vez no te planearon, tal vez siempre te has sentido sin propósito, tal vez tu papá no fue la mejor versión de un padre que pudiste haber tenido. Pero dice que si somos hijos por voluntad de Dios, no por voluntad humana. Y Él quiere extender su paternidad sobre cada uno de nosotros. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, inclina tu rostro y simplemente dile al Señor, a Dios, que quieres identificarte como hijo, que te enseñe a experimentar la paternidad. No tienes que hacer nada, no importan tus errores, no importa tu pecado, no importa tu falla. Cuando a mí me corrieron de la escuela, ahí estaba mi papá.
Cuando choqué el carro por imprudente, ahí estaba mi papá. Cuando descalabré a un señor sin querer en una plaza en Guadalajara, ahí estaba mi papá. Y hoy, sin importar lo que tú estés viviendo, tal vez estás pasando por una escasez, ahí está papá. Tal vez estás enfermo o enferma de algo, ni siquiera se lo has contado a los demás, ahí está papá. Tal vez te sientes bien lejano porque has fallado y sientes que ya no tienes el derecho o la vergüenza para venir, ahí está papá. Tal vez te has caído 20 veces, 20 veces te va a levantar tu papá. Si se ocupan 21, 21. El Padre no se cansa, el Padre ama. Cuenta la historia que había un hombre que tenía 2 hijos y uno le dijo: papá, dame toda mi herencia, me quiero ir de la casa, no me quiero esperar a que te mueras, dame todo lo que me toque y me voy. Y el hijo se fue. Y después de tiempo se gastó el dinero en mujeres, en vicios, en parrandas. Y cuando ya no tenía nada de dinero, cuando estaba a punto de comer aún de las sobras de unos marranos, se acordó que tenía un papá. Y dijo: voy a ir a la casa de mi papá a pedirle que me dé trabajo como un jornalero, de perdido, para tener un ingreso diario. Y cuando venía en camino, el papá estaba en la ventana viendo como cada día durante todos los últimos años. Desde el primer día que el hijo se fue, el papá estaba en la ventana de la casa, en la puerta de la casa, viendo cuándo regresara el hijo. Todos los días, no faltó, todos los días se puso a esperarlo. Pasaron años, pero un día el hijo venía de regreso y el papá, estando en la puerta, corre hacia donde viene el hijo, lo abraza y lo besa. Y sin que el hijo le diga algo, le dice: no digas nada, voy a hacer una fiesta, voy a darte vestido nuevo, voy a darte ropa nueva. Y hace un anuncio: maten al becerro más gordo que tenemos, porque mi hijo que estaba muerto hoy ha regresado. No le puso reprimendas, no le dijo: pero yo te dije que no te fueras, yo te lo advertí, y ahora te lo ganas. No. Esa historia muestra el amor de un padre para el hijo. Y hoy en día está papá viéndote regresar, viéndote aquí, sin importar tus errores, tu edad. Y él dice: quiero abrazarte y quiero hacerte sentir hijo. No un siervo, no un jornalero, hijo. Y yo te digo, aprovecha la paternidad de Dios. Sé un niño chiquito delante de Él. Siéntate en sus piernas, platícale tus miedos. Llora cuando tengas que llorar. El lugar más seguro para ti y para mí son los brazos de nuestro papá, de nuestro Dios. Señor, yo te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo sea derramado sobre todos nosotros, haciéndonos conocer tu identidad como Padre, haciéndote conocer el amor que tienes para ellos y para mí.
Perdónanos cuando te hemos fallado. Pero sabemos que tenemos tu gracia y tu amor incondicional. Señor, papá, si hubiera alguien aquí que no conoce su propósito, muéstrale su propósito. Si hubiera alguien aquí que no se siente firme, que toda la vida ha recibido palabras de rechazo, yo te pido que les digas: eres mi hijo amado y en ti me complazco. Y Señor, te pido por cada papá que está aquí, que le enseñes a ser el mejor papá que puedan ser. Gracias por nuestros padres terrenales. Gracias porque tú los escogiste por nosotros, no nosotros. Gracias, Señor, haya sido como haya sido. Gracias por el Padre que nos has dado. Pero aún más, gracias porque tú eres mejor que cualquiera y nos cubres y nos amas.